Estados Unidos llegó a pagar millones por tierras que el país vendedor ni siquiera controlaba. Te voy a contar en menos de un minuto cómo mapas, papeles y mucha diplomacia hicieron posible una venta que, en la práctica, fue un poco como comprar una casa con un vendedor que ya no vivía allí. Empezaremos por el contexto, qué reclamaba cada parte, qué acuerdos se firmaron y por qué los gobiernos aceptaron pagar por algo que no tenían claro. Luego veremos a los protagonistas, líderes, diplomáticos y comerciantes, y cómo sus decisiones cambiaron fronteras de un tajo. Al final entenderás, con ejemplos sencillos y una cronología clara, cómo un tratado puede valer más que la realidad sobre el terreno, qué lecciones dejó para la política moderna y por qué este episodio suena hoy tan absurdo como gracioso. Imagina negociar por un terreno y descubrir que el vendedor solo tenía el mapa en el cajón. Quédate para ver cómo un papel firmado se convirtió en historia y qué podemos aprender para no repetir los mismos enredos. Antecedentes históricos y el panorama geopolítico. Cuando los colonizadores europeos comenzaron a trazar mapas del Nuevo Mundo, las coronas de España, Francia, Gran Bretaña y otras potencias no solo dibujaron líneas, afirmaron derechos sobre territorios donde ya vivían pueblos indígenas. Esa afirmación se apoyó en la llamada doctrina del descubrimiento, una idea legal que decía, en términos simples, que quien descubría podía reclamar soberanía aunque hubiera habitantes anteriores. El resultado fue una especie de ficción legal. Las metrópolis decían ser propietarias y, en la práctica, vendían o intercambiaban tierras que estaban ocupadas y gestionadas por comunidades locales desde hacía generaciones. En el plano geopolítico, Estados Unidos se movió entre la competencia con potencias europeas y sus propias ambiciones internas de crecimiento. Los intereses eran variados: asegurar rutas comerciales, controlar puertos estratégicos, proteger fronteras frente a otras potencias y abrir tierras para la agricultura y la migración. Por eso negociar con gobiernos europeos que nominalmente poseían territorios era doblemente útil, resolvía disputas internacionales y legitimaba ante otras naciones la expansión territorial, aunque en el terreno la realidad fuera mucho más compleja. Un ejemplo claro es cuando potencias europeas decidían desprenderse de regiones poco pobladas por colonos europeos o difíciles de defender. Para ellas, vender podía ser más práctico que sostener presencia militar costosa. Las compras y tratados internacionales se hicieron por canales diplomáticos y jurídicos reconocidos entre estados, pero casi nunca incluyeron a los pueblos que vivían en esos territorios. En la práctica, la ley internacional de la época distinguía entre el título de un estado y la ocupación de los pueblos indígenas. El estado podía tener el derecho formal a disponer de la tierra, mientras que las comunidades locales quedaban relegadas a la condición de ocupantes. Ese marco legal se reflejó en decisiones judiciales y en tratados, y facilitó que ventas entre países se tradujeran en cambios de soberanía sobre tierras donde la autoridad efectiva era muy disputada. Irónico, ¿no?, que algo tan serio como la soberanía pudiera reducirse a un papel firmado en una mesa diplomática. El panorama resultante fue un tablero donde las piezas cambiaban de dueño sin que todos los vecinos del tablero fuesen consultados. Para Estados Unidos significó consolidar rutas, recursos y presencia regional. Para las potencias europeas, una forma de ajustar sus prioridades y reducir riesgos militares. Sin embargo, las consecuencias políticas y humanas fueron profundas: desplazamientos, conflictos y reclamaciones que todavía tienen ecos en debates actuales sobre derechos territoriales y justicia histórica. Y al final, aunque la diplomacia resolvía disputas entre estados, la vida cotidiana de quienes vivían esas tierras siguió marcando la realidad mucho más que cualquier contrato. ¿Quiénes reclamaban las tierras y por qué? Muchas comunidades indígenas habitaban y reclamaban esas tierras de maneras que no siempre se parecen a la propiedad privada moderna. Tribus como los Osage, Choctaw y Sioux, entre muchas otras, tenían usos, rutas de caza y lugares sagrados que consideraban propios y que defendían. A menudo la reclamación era colectiva y ligada a la supervivencia: un valle para pescar, llanuras para cazar bisontes, praderas donde sembrar maíz. No era raro que varias naciones se disputaran un mismo territorio por razones prácticas. La tierra era fuente de alimento, ceremonias y vida diaria. Aquí cabe una imagen: no era un mapa con líneas rectas, sino una red de caminos, campamentos y recuerdos compartidos. Las potencias europeas también reclamaban enormes extensiones, aunque su forma de reclamar era muy distinta. Francia y España, por ejemplo, se basaban en exploraciones, cartas de navegación y tratados entre reyes para decir, esto es nuestro. A menudo esa afirmación ignoraba quién vivía realmente allí. El motivo era claro y simple: controlar rutas de comercio, puertos y recursos. Para ilustrarlo con un ejemplo, controlar una salida al río significaba poder cobrar por el comercio de cereales o pieles. Por eso los gobiernos europeos se peleaban por ríos y bahías como si fueran enchufes eléctricos valiosos. Más adelante, comerciantes y empresas también pusieron sus ojos sobre esas tierras. Compañías de pieles, la Hudson's Bay Company es un caso conocido, llegaron con redes de intercambio que transformaron quién usaba un territorio y cómo se aprovechaban sus recursos.
Los colonos empujaban hacia el interior en busca de granjas y pastos. Un granjero quería tierra barata para cultivar y un comerciante quería una ruta para llevar trigo al mercado. Todo esto creó capas de reclamación, la legal, la de uso diario y la económica. Además, los gobiernos nuevos o en expansión reclamaron tierras por razones estratégicas y simbólicas. Tener control efectivo de un río, un puerto o un paso era visto como garantía de seguridad y prosperidad. En la práctica, eso significaba que a veces se compraba o se negociaba con un Estado europeo la título de un territorio, aunque en el terreno siguieran viviendo y reclamando las mismas comunidades indígenas. Vender algo que no se controla bien puede parecer un negocio redondo para el vendedor y un lío para el comprador. Pequeña broma, es como comprar un teatro sin haber hablado con los actores principales. Las reclamaciones solapadas y los distintos motivos, sobrevivencia, comercio, seguridad y expansión, explican por qué tantas manos y voces decían, esto es mío. Hoy en día esas reclamaciones siguen teniendo consecuencias prácticas, se mantienen disputas legales, reclamaciones de tierras y procesos de reconocimiento de derechos indígenas. Un ejemplo real son las negociaciones modernas para compensación o restitución, donde se intenta reconciliar títulos antiguos con ocupación y derechos actuales. Y la moraleja, con un toque de humor, cuando muchos reclaman lo mismo, lo más sensato es sentarse a dialogar, no a lanzar mapas al aire. Motivos políticos y económicos de Estados Unidos. Durante la expansión hacia el oeste, Estados Unidos buscó asegurar puntos clave para su economía y su seguridad. Controlar ríos y puertos era fundamental para que los comerciantes y agricultores pudieran vender sus productos. Un ejemplo claro fue la importancia de Nueva Orleans y el río Mississippi. Sin un puerto fiable, el grano y el algodón de los productores interiores no llegaban fácilmente a los mercados internacionales. Comprar territorio se veía entonces como una forma rápida de garantizar esas rutas sin tener que recurrir a conflictos armados o a bloqueos comerciales. En lo económico, la lógica fue simple y práctica, más tierra significaba más agricultura, más recursos naturales y más oportunidades para negocios y ferrocarril. Los terratenientes y los inversores veían la adquisición de territorio como una inversión a largo plazo. Terrenos para cultivar, bosques para explotar y puertos para comerciar eran atractivos muy tangibles. Por ejemplo, la idea de un ferrocarril transcontinental estimuló la compra de terrenos que ofrecieran rutas más planas y prácticas, y eso impulsó tratados y compras orientadas a facilitar el tránsito de bienes. Es una visión parecida a la de cualquier empresa que compra una parcela estratégica hoy. Si controlas el transporte, controlas los costos. También hubo motivos políticos estrechamente ligados a los económicos. Evitar que potencias extranjeras mantuvieran presencia en la costa o cerca de rutas comerciales era crucial para la seguridad nacional y para proteger intereses comerciales de los ciudadanos. Si otra nación dominaba un puerto importante, los comerciantes estadounidenses estarían en desventaja. Asimismo, la expansión territorial servía para crear un colchón de seguridad frente a tensiones internacionales y para consolidar la influencia regional sin depender solo de la diplomacia o de la fuerza militar. En términos sencillos, era una manera de reducir riesgos políticos que podían afectar las ganancias y la estabilidad interna. Finalmente, la política interna también empujó las compras. Gobiernos y líderes buscaban apoyo popular ofreciendo acceso a nuevas tierras a colonos y negocios. Comprarlo resultaba más barato y menos arriesgado que embarcarse en guerras que pudieran desgastar recursos y división interna. En la práctica, los incentivos económicos y las consideraciones políticas se alimentaron mutuamente. No siempre fue una decisión fría, pero sí muy pragmática. Y sí, al final muchas veces ganó la lógica del bolsillo. Era más fácil y menos costoso pagar por algo que intentar arrebatárselo a alguien por la fuerza. Negociadores clave y anécdotas diplomáticas. Estados Unidos había enviado a París a diplomáticos con una misión concreta: asegurar el acceso a Nueva Orleans y a la navegación del Mississippi. Robert R. Livingston llegó como ministro plenipotenciario, y más tarde se le unió James Monroe con instrucciones para cerrar un trato si era necesario. Francia, representada por el astuto Charles Maurice de Talleyrand y por su agente François Barbe Marbois, sorprendió a los americanos ofreciendo no solo la ciudad buscada sino todo el territorio, por un precio final de $15 millones. La oferta cambió por completo las expectativas iniciales. Nadie había contado con algo tan generoso y tan urgente a la vez. El contraste de estilos entre los negociadores fue una parte clave del éxito. Livingston era cauteloso, acostumbrado a medir las palabras en cartas largas y calculadas. Monroe, más pragmático, llegó dispuesto a tomar decisiones rápidas. Talleyrand, en cambio, trabajó con la calma de quien conoce el tablero entero y sabe cuándo mover la ficha que obliga al oponente a reaccionar. En la práctica eso significó mensajes privados, reuniones abreviadas y la sensación de que cada minuto costaba dinero y reputación.
Un ejemplo real, los emisarios estadounidenses no volvieron al Congreso en busca de permiso antes de cerrar la compra, porque la oportunidad era efímera y los franceses tenían prisa por financiar sus campañas. Fue diplomacia a ritmo de reloj. Y sí, hubo momentos en que los mapas se consultaban con la misma intensidad con la que alguien ojea cupones en una tienda, rápido y con esperanza. Las implicaciones morales y legales de negociar con quien, en la práctica, no poseía el control sobre la tierra también marcaron las conversaciones. Francia apoyaba su derecho en tratados y reclamaciones formales, pero en el terreno los pueblos indígenas y comunidades locales mantenían vida, leyes propias y resistencia. Eso no detuvo el intercambio entre estados, pero sí obligó a los estadounidenses a abordar después muchas negociaciones adicionales para transformar una compra en control efectivo. El presidente de entonces, aunque partidario de la operación, expresó dudas sobre la constitucionalidad de aceptar territorios sin una base clara en la carta, y por eso hubo discursos públicos y debates privados sobre si convenía proponer una enmienda constitucional o limitar la compra a una vía de tratado. En la práctica, se optó por el tratado y por encarar después los problemas administrativos y las relaciones con las poblaciones locales. Entre las anécdotas más humanas está la llegada de Monroe a París para reforzar la delegación, y la sorpresa de los enviados al descubrir que aquello que buscaban, solo un puerto y derechos de paso, se había convertido en una oferta por una región enorme. Barbe Marbois, que representó la parte francesa en el cierre, más tarde reconoció que la operación fue tan inesperada que dejó perplejos incluso a los propios negociadores. Los estadounidenses tuvieron que celebrar la rapidez y al mismo tiempo contener la euforia para justificar el gasto ante una ciudadanía escéptica. A la larga, la enseñanza diplomática es clara: tener buenos negociadores importa tanto como comprender la diferencia entre lo que un país reclama en papel y lo que realmente controla en el terreno. Y si se añade un poco de humor, se podría decir que en aquella mesa de negociación se intercambiaron más que mapas, se cambiaron planes enteros de futuro, como si alguien hubiese ofrecido el álbum completo en lugar de solo una postal. Estrategias, negociaciones secretas y presión. La compra de terrenos que en realidad estaban en disputa o que nunca fueron controlados plenamente por el vendedor suele combinar tres ingredientes: astucia diplomática, maniobras en la sombra y presión evidente. Un ejemplo claro es cuando Estados Unidos consiguió derechos sobre la franja para el canal en la región ismeña, negociando con líderes y representantes que tenían poca o discutida autoridad real sobre el territorio, y aprovechando la debilidad política del país que oficialmente reclamaba la soberanía. Primero se preparó el terreno. Enviados y agentes establecieron contactos discretos, midieron lealtades locales y evaluaron qué actores podían firmar acuerdos que otros aceptarían más tarde o que sería difícil impugnar. Esa fase de tanteo es como el trabajo de un detective: escuchar, pagar favores, y buscar quién tiene la llave, aunque el dueño legítimo esté en otra ciudad. Luego vinieron las negociaciones secretas. En vez de negociar públicamente con la potencia soberana, se hicieron tratos con intermediarios, a veces representantes de empresas privadas que habían fracasado en sus proyectos, o con delegados extranjeros que vivían en la región. Un negociador no siempre tiene que ser ciudadano del nuevo país, basta con que tenga influencia o el respaldo suficiente para firmar. En el caso del Istmo, un ingeniero francés con nexos en la compañía que había intentado construir un canal actuó como portavoz y firmó un tratado en nombre de la nueva entidad local. Las conversaciones se cerraron fuera de las cámaras, con información selectiva filtrada a la prensa y con acuerdos preliminares que luego se presentaron como hechos consumados. Es parecido a pactar en un bar a altas horas: lo que está escrito en servilletas a veces vale mucho más de lo que parece. La presión fue la tercera pata: presencia naval, demostraciones de fuerza y el reconocimiento inmediato de un nuevo gobierno. Cuando un Estado poderoso respalda y reconoce a una nueva entidad mientras mantiene tropas cerca, la balanza de la legitimidad se inclina. Militarmente no siempre se dispara un tiro, basta con estacionar barcos, bloquear comunicaciones o apoyar a los rebeldes políticamente para que los reclamos del antiguo soberano se vuelvan costosos de mantener. Esto no es solo teoría: en la práctica esos gestos aceleraron la firma de acuerdos y convencieron a algunos actores locales de aceptar compensaciones en lugar de resistir. La presión también incluye ofertas económicas: si aceptas entregar un derecho por dinero o concesiones comerciales, la resistencia se debilita. Es la versión diplomática de decir: te doy algo en la mano o te quedas sin nada. La cronología típica sigue un patrón reconocible: identificación de objetivos y de actores locales, acercamientos discretos y compra de apoyos, acciones públicas y privadas para debilitar al propietario real, y finalmente la firma de un acuerdo que legaliza lo que ya casi se tenía de hecho. Por ejemplo, primero llegaron los agentes que sondearon el terreno político, después se facilitó la creación o el reconocimiento internacional del nuevo interlocutor, y finalmente se rubricó el tratado que cedía el control de la franja o la concesión. En muchos casos el documento final fue negociado y firmado por personas que, si se mira de cerca, no eran representantes democráticos del pueblo involucrado. Así, lo que comenzó como un negocio de compra se convirtió en una realidad política por la suma de maniobras.
El uso de intermediarios y empresas privadas también fue habitual. Empresas que habían perdido dinero intentaban recuperar inversiones vendiendo derechos reales o supuestos a gobiernos interesados. Comprar esos derechos es más barato y políticamente más limpio que una invasión abierta, aunque moralmente sea discutible. Piensa en un vecino que te vende el derecho a pasar por su jardín aunque el jardín pertenezca en realidad a otro. Si el verdadero dueño no puede o no quiere pelear, el trato se mantiene. En el plano internacional, ese vecino puede ser un viejo promotor, un negociador extranjero o un jefe local con títulos viejos pero poca autoridad real. Finalmente, conviene recordar que estas tácticas no siempre son limpias ni permanentes, lo que se obtiene mediante acuerdos dudosos puede generar protestas y litigios durante años. Sin embargo, desde la lógica de la diplomacia práctica, combinar negociación secreta, reconocimiento selectivo y presión económica o militar ha resultado, en múltiples ocasiones, una fórmula eficaz para transformar reclamaciones vagas en hechos cumplidos. Y sí, puede sonar maquiavélico, pero en diplomacia a veces el secreto vale tanto como un apretón de manos, y la presión funciona mejor que 1000 páginas de buenas intenciones. Confusiones cartográficas y disputas de límites. Los mapas que circulaban en las oficinas de gobierno y en los puertos eran a menudo dibujos con asperezas, suposiciones y huecos, más parecidos a bocetos que a planos precisos. Eso creó problemas cuando se intentó vender y comprar territorios grandes. Un país podía trazar una línea imaginaria en un mapa y proclamarse dueño, aunque en el terreno real las aldeas indígenas, los colonos de otra bandera y la naturaleza misma no reconocieran esa raya. En la práctica, muchas de esas líneas servían más para justificar deseos políticos que para describir posesión efectiva. Un ejemplo claro fue cuando una superpotencia compró una vasta extensión que, sobre el papel, parecía pertenecer a otra nación pero en la realidad no estaba plenamente controlada por ella. Los mapas hablaban de fronteras amplias y mal definidas, y las negociaciones posteriores tuvieron que lidiar con esa vaguedad. La gente sobre el terreno, pobladores locales, comerciantes y pueblos originarios, a veces ni siquiera sabía que su patrimonio había cambiado de manos en un tratado firmado a miles de kilómetros. Resultado: quejas, ocupaciones mixtas y confusión administrativa. Fue como comprar una casa por fotos borrosas. En la escritura parece todo claro, pero al llegar descubres que la verja está en la mitad del jardín del vecino. Las disputas que surgieron no solo eran palabrear diplomático, se tradujeron en comisiones de demarcación, equipos de topógrafos con brújulas y cadenas, y en arbitrajes internacionales. Los topógrafos a menudo encontraban ríos que cambiaban su cauce, montañas con picos que no coincidían con los croquis y puntos de referencia distintos en cada mapamundi. A veces se intentó seguir accidentes naturales como límites, un río o una sierra, y eso añadió más problemas cuando, por ejemplo, un río se desviaba o una isla se movía por acumulación de sedimentos. La solución pasaba por volver al dibujo y acordar nuevas líneas, lo que a menudo requería pagar compensaciones o retocar los acuerdos iniciales. En términos cotidianos, esto se parece a vender un terreno señalando un árbol como linde, y que años después el árbol se haya muerto o haya sido talado. Se recurrió entonces a compras complementarias, intercambios y ratificaciones. En algunos casos se llamó a árbitros neutrales para interpretar mapas antiguos y tratar de cazar nombres de ríos y montes que ya no coincidían, tarea que resultó tan delicada como armar un rompecabezas con piezas de distintas cajas. Y aunque la diplomacia terminó por poner parches y firmar rectificaciones, el legado fue persistente: pequeñas franjas con identidades cambiadas, ciudadanos confundidos sobre qué país los administraba, y memorias locales de fronteras que nunca encajaron con la tinta de los tratados. Un problema serio, y a veces también una anécdota para reírse amargamente en torno a la mesa. El rol de Francia, Napoleón y las prioridades europeas. Francia recuperó formalmente el control de la vastedad llamada Luisiana mediante un acuerdo con España, pero esa recuperación fue más legal que real. En el terreno seguían mandando autoridades españolas, comerciantes locales y naciones indígenas con sus propios sistemas. Esta situación era como tener un título de propiedad pero no la llave de la casa. Por eso, cuando surgió la oportunidad de vender, el mérito legal de París bastó para negociar, aunque la posesión efectiva sobre el territorio fuera parcial y muy disputada. Napoleón Bonaparte llegó con planes ambiciosos. Quería restaurar una red colonial que suministrara granos y bienes a Francia y alimentara sus campañas. Su idea pasaba por usar las islas del Caribe, especialmente la gran colonia azucarera, como base logística y fuente de recursos. Sin embargo, ese proyecto se vino abajo cuando la rebelión en la colonia, dirigida por líderes locales, demostró que Francia no podía mantener el control sin enormes costos humanos y materiales. Las tropas francesas, además, sufrieron enfermedades y pérdidas que dejaron en claro que la reconquista era inviable. Resultado: la prioridad de Napoleón cambió de expandir ultramar a asegurar el continente europeo. A la vez, las guerras en Europa exigían dinero, hombres y atención inmediata.
Napoleón optó por liquidar lo que no podía sostener para financiar lo que sí creía esencial, su hegemonía en Europa. Vender el territorio a Estados Unidos ofrecía dos ventajas claras: ingreso rápido para las arcas francesas y una forma de evitar que Gran Bretaña, enemiga persistente, se apoderara del área. El precio acordado fue de $15 millones, y los representantes estadounidenses, entre ellos negociadores como Robert Livingston y James Monroe, cerraron la compra motivados por el control de la navegación del río Mississippi y la seguridad comercial de sus ciudadanos. Pequeño detalle irónico, Napoleón le vendió algo que en la práctica Francia no dominaba por completo, pero que en derecho podía transferir. Conviene destacar la diferencia entre título legal y control práctico con un ejemplo cotidiano. Es como si una persona vendiera un edificio que aparece a su nombre en los papeles, mientras los inquilinos y los vecinos siguen actuando como si nada hubiera cambiado. El comprador recibe legalmente el inmueble, pero necesita tiempo y acuerdos para asegurar que la posesión real coincida con el título. Esa metáfora ayuda a entender por qué Estados Unidos pudo comprar tierras de un país que, en la realidad diaria del territorio, no ejercía un dominio total. Al final, las prioridades europeas, guerras, dinero y la necesidad de consolidar poder en el continente, determinaron que Francia prefiriera vender antes que intentar mantener un imperio ultramarino que ya le resultaba demasiado caro y arriesgado. Un movimiento pragmático de tablero, con poco romanticismo colonial y algo de sentido común militar y financiero. Napoleón escogió Europa, y con ello cambió el mapa al otro lado del Atlántico. ¿Cómo se diseñó el tratado y sus cláusulas? Cuando un país pretende vender tierras cuya soberanía es discutible, lo primero que se define en el tratado es exactamente qué se transfiere: la soberanía sobre el territorio, la titularidad de parcelas, o solo ciertos derechos de uso. Es fundamental especificarlo con mapas y descripciones claras. Sin coordenadas y límites precisos, la letra pequeña se vuelve un gran problema. En la práctica, los negociadores incluyen cláusulas que describen los linderos, ordenan la realización de estudios topográficos y fijan mecanismos para resolver discrepancias en la cartografía. Un ejemplo real: en la compra de Luisiana las descripciones territoriales fueron amplias y generaron confusiones sobre límites, mientras que en compras posteriores se recurrió a comisiones de delimitación para marcar fronteras sobre el terreno. Otro punto clave son las representaciones y garantías, frases en las que el vendedor afirma que posee el derecho que está vendiendo. Si el vendedor no lo posee plenamente, esas garantías suelen matizarse mucho. Se pueden incluir declaraciones condicionadas, por ejemplo, el vendedor asegura, en la medida de su capacidad, que no existen terceros con mejor título conocido, o incluso renuncias explícitas sobre reclamos ancestrales. Para cubrir el riesgo, los tratados suelen prever cláusulas de indemnización. Si aparece un tercero con un reclamo legítimo, el vendedor debe compensar o defender al comprador. En algunos casos, cuando hay alta incertidumbre, se pactan pagos escalonados o retenciones en fideicomiso hasta que se aclare la situación. La parte práctica del diseño exige condiciones precedentes que activen la transferencia. Estas condiciones incluyen la ratificación por los órganos legislativos de cada parte, la entrega de documentos de título, y la finalización de inspecciones técnicas. Corto y claro, nada se entrega hasta que se cumplan las condiciones. También se suelen incluir mecanismos de pago seguros, depósitos en garantía, cuentas bloqueadas, o bonos, para evitar que el dinero salga si no se recibe lo pactado. Además, los tratados serios incorporan procedimientos de solución de controversias, arbitraje internacional, comisiones bilaterales o recursos ante tribunales competentes, con plazos y pasos establecidos para evitar litigios interminables. Las cláusulas de protección de la población local son otro bloque importante. Pueden garantizar la conservación de propiedades privadas ya registradas, reconocer derechos de uso tradicionales o permitir a los habitantes optar por la nacionalidad del comprador o del vendedor. En el caso de territorios donde hubo poblaciones indígenas, muchas veces las soluciones formales fallaron y fueron necesarias legislaciones posteriores para reparar omisiones. La ley de liquidación de reclamos nativos de Alaska es un ejemplo de cómo, después de una transferencia, se resolvieron derechos que no se abordaron inicialmente. Estas provisiones buscan reducir tensiones y facilitar la administración inmediata del nuevo gobierno. Finalmente, el texto suele prever disposiciones transitorias y cláusulas de salvaguarda. Los acuerdos incorporan un calendario de traspaso administrativo, quien gestiona las aduanas, la policía y los servicios públicos en cada fase. También se incluyen reservas sobre recursos naturales, derechos de navegación y cláusulas que limitan cambios drásticos en el reconocimiento de títulos privados por un periodo acordado. Y sí, hay letra pequeña, los abogados celebran cada coma. Pero una buena redacción evita que lo que parecía una venta clara termine siendo una pila de pleitos y reclamaciones. Mecanismos de pago y valoración de la tierra. Para fijar el precio de una porción de territorio se combinan criterios técnicos y decisiones políticas, y casi nunca basta con mirar el mapa.
Primero se evalúa el valor físico, extensión, calidad del suelo, recursos naturales visibles como bosques, minerales o acceso a ríos y puertos. Después se estima el valor económico futuro, que incluye la posibilidad de agricultura, comercio o extracción, y finalmente se pondera el valor estratégico, por ejemplo control de rutas comerciales o seguridad fronteriza. Los peritos hacen mediciones sobre el terreno, comparan con ventas cercanas y calculan flujos de ingresos esperados. Esto se traduce en una cifra base que sirve como punto de partida para la negociación. Es simple en idea. En la práctica toma tiempo y requiere expertos, permisos y mapas que no siempre coinciden con la opinión del político de turno. En cuanto a los mecanismos de pago, existen varias alternativas que se han usado en la realidad y que conviene conocer: pagos al contado en moneda fuerte, emisión de bonos o deuda pública, asunción de obligaciones o reclamaciones, pagos en especie como infraestructura o bienes, y mezclas de varias formas. Por ejemplo, en compras históricas bien conocidas, Estados Unidos realizó abonos en efectivo para saldar acuerdos. En otros casos se recurrió a bonos porque el comprador prefería repartir el costo en el tiempo. También es común que el comprador asuma deudas previas o reclame pasivos por terceros como parte del trato, lo cual facilita el cierre si el vendedor necesita alivio financiero inmediato. La secuencia habitual sigue una línea clara: valoración, negociación de precio, decisión sobre la forma de pago, aprobación política y transferencia legal. Primero se encarga una tasación, luego se negocian números y condiciones, después se acuerda si el pago será único o fraccionado, si entra financiación privada o pública y cómo se acreditará. Finalmente, el gobierno que compra pide la aprobación de sus órganos competentes antes de emitir el dinero o los instrumentos pactados. En el caso de pagos con bonos, por ejemplo, la entidad emisora determina plazos y tasas, y los bonos pueden venderse en mercados para obtener liquidez. Si el pago es en especie, puede incluirse la construcción de carreteras o puertos como parte del precio. Todo esto suena formal. Y lo es, incluso las promesas se escriben en pergaminos modernos llamados contratos. Para valorar correctamente, los negociadores no solo miran la tierra en sí, sino el contexto, la competencia internacional por la zona, precedentes de transacciones similares, y expectativas sobre población y comercio. Un terreno con poco valor agrícola puede ser muy valioso si controla un paso estratégico o acceso a un río navegable. Además, se realizan estudios de costo-beneficio donde se estima cuánto podría generar la tierra en impuestos, comercio y seguridad, y se comparan esas cifras con el monto pedido. Un ejemplo práctico sencillo: si una región aporta fácil acceso a un puerto natural, su valor asciende porque reduce costes de transporte. Si, en cambio, está lejos de mercados y sin recursos, el precio baja. Es una mezcla de matemática y sentido común, y de vez en cuando de optimismo excesivo por parte de quien firma el cheque. Finalmente, en los acuerdos donde la parte compradora es un gobierno, el proceso financiero suele requerir aprobaciones adicionales y transparencia para justificar el gasto ante la ciudadanía. Esto significa que el modo de pago elegido puede depender menos de la mejor oferta técnica y más de lo políticamente aceptable. Un pago al contado puede ser impopular si exige recortes, mientras que financiar con bonos puede extender la carga a futuras administraciones. Como anécdota graciosa, los contadores públicos suelen ser los personajes más temidos en estas operaciones. Siempre recuerdan que, al final, alguien tiene que cuadrar los números y firmar el recibo. Reacciones internacionales, locales y mediáticas. Las respuestas internacionales suelen ser inmediatas y cargadas de cálculo diplomático. Los países vecinos examinan el acuerdo para ver si altera equilibrios de poder o rutas comerciales. Por ejemplo, cuando ocurrió la compra de grandes territorios por parte de Estados Unidos en el pasado, potencias europeas manifestaron interés y también recelo, preguntándose si un nuevo actor ampliado cambiaría alianzas o abriría puertas a competiciones por recursos. Al mismo tiempo, organismos multilaterales y gobiernos lejanos prestan atención por las posibles implicaciones legales. Se respetaron tratados previos. ¿Quiénes eran los legítimos propietarios? Las declaraciones oficiales, las notas diplomáticas y los comunicados de prensa marcan los primeros pasos de esa reacción internacional. En el plano local, la mezcla de emociones es intensa y variada. Comunidades ya asentadas pueden sentirse aliviadas si esperan seguridad y nuevas inversiones. Otras, especialmente pueblos originarios y habitantes que vivían en esas tierras, denuncian haber sido ignorados o desplazados. Un ejemplo claro fueron las críticas de líderes locales y jefes indígenas que señalaron la falta de consulta real, y más tarde organizaron resistencia o reclamaciones legales. También aparecen reacciones prácticas: agricultores temen cambios en títulos de propiedad, comerciantes calculan si llegarán nuevas rutas y colonos dudan sobre la autoridad administrativa. La tensión crece cuando las promesas de compensación no se cumplen, entonces los conflictos pasan a las calles y a los tribunales. Los medios de la época actúan como amplificador y a veces como creador de sentido.
En periódicos impresos del siglo XIX se vieron desde editoriales favorables hasta caricaturas mordaces. Hoy, en la era digital, las reacciones saltan entre tweets, videos virales y reportajes de investigación en cuestión de horas. Un ejemplo famoso de prensa que se burló inicialmente fue el apodo que algunos periódicos dieron a la operación, comparándola con un capricho inútil. Más tarde, cuando aparecieron recursos naturales, la narrativa cambió y los mismos columnistas aplaudieron la visión estratégica. Las coberturas locales enfatizan relatos humanos, familias que pierden su casa, pescadores que ven afectadas sus calas, y pequeños empresarios que celebran nuevas oportunidades. Cronológicamente, la secuencia de reacciones suele seguir un patrón reconocible: primero la sorpresa y la diplomacia formal, luego el debate público y la movilización local, después, litigios y ajustes administrativos, y finalmente una revalorización histórica o económica que puede tardar décadas en consolidarse. A corto plazo predominan los titulares y las protestas, a mediano plazo vienen las demandas legales y las negociaciones para compensaciones, a largo plazo, la historia suele juzgar la operación según sus resultados materiales y sociales. Y como en toda historia con destino incierto, hay giros cómicos, titulares que hoy parecen un chiste y promesas grandilocuentes que se diluyeron en trámites interminables. No faltan ejemplos concretos para ilustrar cómo cambian las opiniones. Circulan informes de ONG que documentan violaciones a derechos de comunidades locales, mientras expertos en relaciones internacionales publican análisis sobre impacto geopolítico. Ambos forman parte del debate público. Además, la reacción empresarial es otra pieza clave. Inversores especulan, gobiernos locales buscan atraer capital, y a veces aparecen empresas que prometen desarrollo pero no cumplen. En definitiva, la compra provoca una ola de respuestas interconectadas, externas, internas y mediáticas, que conviven, chocan y a veces se reconcilian, y en esa mezcla se decide en buena medida si la transacción será recordada como una jugada maestra, un error costoso o, simplemente, un curioso episodio que ocupó muchas portadas por unas semanas. Efectos inmediatos en el mapa continental. La compra por parte de Estados Unidos provocó cambios inmediatos en cómo se dibujaba el continente en los mapas oficiales. Por ejemplo, en el caso más conocido, los cartógrafos tuvieron que incorporar de golpe un área gigantesca al contorno nacional, lo que hizo que muchas hojas de mapas quedaran obsoletas de la noche a la mañana. De repente, los atlas comerciales y los mapas oficiales mostraban un país mucho más extenso y con fronteras que antes no existían en la cartografía práctica. Fue como pegar una pieza nueva en un rompecabezas ya armado, encaja, pero hace falta lijar los bordes. La reacción fue rápida y en etapas claras. Primero, las oficinas gubernamentales ordenaron nuevos mapas y notas oficiales. Segundo, los dibujantes dejaron líneas punteadas donde había dudas sobre los límites. Tercero, se enviaron expediciones para trazar ríos, pasos y montañas que ahora figuraban dentro de la frontera. Un ejemplo real de ese proceso fue la expedición que salió a explorar rutas y topografía para que los mapas dejaran de mostrar zonas en blanco. Los mapas de la época empezaron a mostrar ríos con más detalle y grandes espacios etiquetados como no cartografiado o territorio indígena, y eso indicaba trabajo por hacer. Los cambios en el mapa también generaron confusión visual y diplomática. En muchas hojas se vieron líneas superpuestas, reclamaciones antiguas de otros países, nuevas fronteras dibujadas por el gobierno estadounidense y notas al margen explicando condiciones vagas. Esto provocó que los comerciantes, navegantes y viajeros consultaran varias versiones antes de planear una ruta. Los mapas pasaron de ser guías claras a documentos de interpretación. Un viajero podía necesitar 3 mapas para entender si una orilla o un paso estaban dentro de jurisdicción estadounidense o no. A nivel práctico, las oficinas de correos y las rutas comerciales inmediatas tuvieron que reajustarse y avisar a la gente sobre los cambios. La representación de las poblaciones locales cambió de forma abrupta y a menudo injusta. En muchos mapas, comunidades indígenas que habían vivido y gestionado esas tierras por generaciones desaparecieron como entidades políticas y se transformaron en territorio disponible o simples nombres de ríos y montañas. Esa omisión tuvo efecto inmediato. En la cartografía oficial ya no se veía la compleja red de asentamientos y dominios indígenas, y así los planos para ventas y colonización parecían más sencillos de lo que era la realidad sobre el terreno. No fue un simple borrón cartográfico, fue una alteración de cómo la gente interpretaba el continente. En lo cotidiano, la nueva cartografía cambió decisiones de asentamiento y comercio casi de inmediato. Mapas actualizados mostraban rutas fluviales como vías principales para el transporte y señalaron pasos que se convertirían en caminos de colonos. Agricultores y comerciantes que buscaban lotes consultaban los mapas para elegir dónde establecerse. Algunos compraron decepcionados porque el mapa prometía llanuras sin obstáculos que la realidad no siempre tenía. Y los cartógrafos, pobres de ellos, ganaron horas extra, hubo más tinta que nunca, y también más correcciones. Un momento de caos organizado. Con un toque de ironía, el mapa creció antes de que todas las piezas del territorio estuvieran realmente conocidas. Impacto sobre las comunidades indígenas.
Cuando potencias europeas vendieron grandes extensiones de tierra a Estados Unidos, muchas de esas áreas ya estaban habitadas por pueblos indígenas que tenían formas propias de propiedad y uso de la tierra. En la práctica legal estadounidense se consolidó la idea de que los países europeos podían transferir título sobre territorios, mientras que las comunidades indígenas conservaban solo un derecho a ocupar y usar esas tierras. Eso suena a tecnicismo, pero en palabras sencillas significa que los pueblos indígenas no eran considerados dueños con plena capacidad para vender o retener el control según la nueva ley impuesta. El fallo judicial que sostuvo esa idea, que determina quién posee la tierra en la vista del Estado, cambió radicalmente la manera en que se resolvían disputas sobre territorio. Las consecuencias en la vida cotidiana fueron profundas y, a menudo, traumáticas. Tras la compra de territorios a gobiernos extranjeros, el ritmo de asentamientos, carreteras, militares y empresas aumentó, lo que empujó a muchas comunidades a ceder o perder sus tierras mediante tratados firmados bajo presión. Por ejemplo, pueblos de las grandes llanuras y comunidades costeras vieron sus rutas de caza, pesca y recolección fragmentadas. Algunas tribus fueron obligadas a desplazarse lejos de sus hogares tradicionales. Al mismo tiempo, en regiones como las del noroeste, comunidades como los Tlingit y Aida tuvieron que adaptarse a un nuevo orden legal y a propietarios que no habían vivido la misma historia que ellos. No es que se tratara de un simple intercambio de papeles, muchos hogares indígenas perdieron acceso a lugares sagrados y a recursos clave para su subsistencia. La vida en reservas o territorios designados suele ser resultado directo de esos procesos, y trae efectos prácticos que todavía se sienten. La creación de reservas condensó poblaciones, limitó economías tradicionales y alteró estructuras sociales. Las escuelas residenciales y políticas de asimilación separaron a niños de sus familias, interrumpiendo la transmisión de lenguas y saberes. Pequeños ejemplos diarios lo muestran: pescas que antes alimentaban a familias enteras ahora requieren permisos complicados, o cotos de caza tradicionales que se vuelven inaccesibles. A esto se suman problemas de salud y empleo ligados a la falta de inversiones y a la marginación histórica. No es solo nostalgia, es pérdida de medios de vida concretos. Los conflictos actuales suelen tener raíces en esas compras y en la forma en que fueron interpretadas. Reclamos por derechos de agua, disputas por rutas de tuberías y resistencia a explotaciones mineras ocurren porque las líneas dibujadas en tratados o en escrituras no coinciden con la realidad de uso ancestral. Un ejemplo claro es la protesta contra un oleoducto que cruzaba tierras reclamadas por varias naciones, donde la movilización puso en evidencia cómo permisos emitidos a empresas pueden ignorar derechos indígenas anteriores. Además, las complejas reglas de jurisdicción entre tribus, estados y autoridades federales generan confusión legal, lo que dificulta la protección efectiva del territorio y de recursos naturales. A pesar de todo, hay respuestas prácticas y esperanzadoras que emergen de esas mismas comunidades. Muchas naciones indígenas trabajan en la recuperación de idiomas y prácticas tradicionales, en la negociación de acuerdos de gestión de parques y recursos, y en proyectos empresariales propios, desde turismo cultural hasta energías renovables, que recuperan control sobre su futuro. También se ven iniciativas de devolución de tierras por parte de organizaciones privadas y programas públicos que buscan reparar en parte las injusticias. Y sí, hay humor en el camino. Líderes comunitarios suelen decir con ironía que durante años los compradores imaginaron que podían comprar mapas y no pueblos con memoria, pero la memoria es persistente y vuelve a la mesa cuando se negocia. Mitos populares, interpretaciones erróneas y humor histórico. Cuando Estados Unidos negoció con Francia la compra de un territorio enorme, no todos los que vivían allí fueron consultados. Francia había reclamado la tierra como posesión legal, pero en la práctica muchas áreas estaban gobernadas y habitadas por pueblos indígenas que tenían sus propias leyes y costumbres. Tribus como los Osage, Caddo, Choctaw y Lakota, entre muchos otros, vivían, cazaban y comerciaban en esas tierras mucho antes de que europeos dibujaran fronteras en mapas. Eso crea el primer malentendido: reclamar algo en un mapa no es lo mismo que poseerlo de verdad. Otro mito popular dice que la compra fue un simple intercambio de bolsas con monedas. La cifra que se menciona en los libros parece clara, pero la realidad es más compleja. Para el gobierno estadounidense fue una oportunidad estratégica, para Francia, una forma de conseguir dinero y reducir compromisos militares en otras partes del mundo. Los pueblos indígenas, sin embargo, no vieron ni una moneda ni una negociación real que los incluyera. En la práctica, lo que se firmó fueron acuerdos entre estados europeos y el gobierno estadounidense, y esos acuerdos ignoraron las reclamaciones y derechos de quienes realmente vivían en la región. También circulan interpretaciones erróneas que transforman el episodio en una especie de trueque inofensivo: se compró tierra vacía. Esa frase suena a broma, pero tuvo consecuencias serias. La idea de tierra vacía sirvió para justificar el avance de colonos, la ocupación militar y la imposición de leyes ajenas.
Un ejemplo sencillo, cuando aparece en la prensa de la época que la compra abriría nuevas fronteras para el comercio, pocos describieron cómo las rutas y los asentamientos europeos rompían redes comerciales indígenas ya establecidas. Resultado, muchas comunidades vieron sus tierras usadas por otros sin compensación justa. Hay interpretaciones más curiosas que sobreviven por el folclore político. Algunos chistes de la época decían que el vendedor entregó un mapa y el comprador un sello, otros comparaban la operación con vender un sombrero con campo incluido. Son bromas que alivian, pero también esconden una crítica. La negociación entre Estados europeos y el gobierno estadounidense fue tratada como asunto entre dueños, cuando la realidad humana sobre el terreno era distinta. Estas bromas históricas nos ayudan a entender que la percepción pública y la realidad administrativa no siempre coinciden. Finalmente, la risa histórica aparece cuando se mira el catálogo de excusas y justificaciones que se usaron después. Se argumentó que la compra promovía la paz, que fortalecía la seguridad y que beneficiaría a todos. Corto, conciso, muchos de esos beneficios llegaron primero a colonos y a inversionistas. A largo plazo, la narración oficial pintó aquel acto como un gran negocio. Pero si escucha las voces silenciadas en esos relatos, la broma pierde gracia. La venta es más bien una lección sobre cómo se convierten en legales las ocupaciones que no consideraron a quienes vivían en esas tierras desde antes. Legado político, económico y cultural. Cuando el gobierno federal adquirió territorios a autoridades que en la práctica no tenían el control total del terreno, surgieron consecuencias políticas que no desaparecen con los mapas. Los tribunales tuvieron que interpretar quién tenía razón sobre la propiedad, y sentencias clave establecieron principios que favorecieron al comprador por encima de poblaciones indígenas. Un ejemplo conocido es el fallo que afirmó que, por la doctrina del descubrimiento, el poder de vender tierras quedaba en manos de los gobiernos coloniales o nacionales, no necesariamente de las comunidades que vivían allí. Eso creó precedentes legales que aún influyen en demandas y negociaciones actuales, y alimentó debates sobre legitimidad y representación. Al mismo tiempo, la compra alteró el equilibrio entre niveles de gobierno. Decisiones tomadas a nivel federal sobre fronteras y uso de tierra terminaron condicionando políticas estatales y locales, y provocaron tensiones políticas duraderas entre grupos con intereses distintos. En lo económico el legado fue palpable y, a menudo, contradictorio. Por un lado, la incorporación formal de territorios abrió la puerta a inversiones, carreteras y proyectos de infraestructura que facilitaron el comercio y la migración. Por otro lado, muchas comunidades locales vieron cómo sus recursos eran explotados por empresas privadas o del Estado sin beneficios proporcionales para quienes vivían allí. Un ejemplo práctico, cuando grandes redes de transporte se trazaron sobre tierras recién incorporadas, el valor de parcelas creció y los especuladores ganaron, mientras familias originarias quedaban excluidas. Esos procesos alentaron modelos de desarrollo centrados en extracción de recursos y urbanización, lo que todavía explica por qué algunas regiones tienen clústeres industriales y otras pobreza persistente. La huella cultural es compleja y ambivalente. Nombres de lugares, platos, festivales y costumbres se mezclaron. En muchas áreas aparecen topónimos heredados de lenguas previas junto a nombres impuestos por las nuevas autoridades, lo que refleja una fusión tangible en el paisaje cotidiano. Pero también hay pérdidas, desplazamiento de comunidades, erosión de prácticas tradicionales y ruptura de vínculos con territorios sagrados. Museos, archivos y celebraciones cívicas han intentado preservar memorias, y en algunos municipios se observa bilingüismo y gastronomía mestiza que recuerdan ese pasado compartido. Al mismo tiempo, la experiencia cultural se transforma en turismo y en relatos públicos, lo que puede dignificar historias o convertirlas en mercancía. La diferencia suele depender de quién controla la narrativa y los recursos. A lo largo del tiempo las consecuencias evolucionaron de inmediato a estructurales. En el corto plazo aparecieron conflictos y reajustes administrativos. En el mediano plazo se consolidaron políticas de uso de suelo y modelos económicos, y en el largo plazo quedaron cuestiones de identidad, derecho y memoria por resolver. Hoy en día esas regiones enfrentan debates prácticos, reclamaciones territoriales, acuerdos de cogestión, reconocimientos simbólicos y reparaciones económicas o culturales. Algunas soluciones que ya se aplican, como acuerdos de gestión conjunta sobre parques, programas de restitución cultural y consultas más amplias antes de proyectos extractivos, demuestran que es posible mitigar daños, aunque no siempre es sencillo ni rápido. Y, para alivio de quienes creen que todo se decide en despachos, la presión pública y las iniciativas locales muchas veces terminan moviendo montañas, claro, no literalmente, porque las montañas también tienen derechos a la tranquilidad. En resumen, los puntos clave. Primero, muchas potencias europeas reclamaron territorios que en la práctica no controlaban totalmente. Segundo, Estados Unidos negoció y compró esos reclamos mediante tratados diplomáticos. Tercero, en casi todos los casos las personas que vivían en esas tierras, pueblos indígenas, colonos locales, no fueron consultadas y luego sufrieron consecuencias profundas.
Ejemplos fáciles de recordar son compras como la de Luisiana o Alaska, estados que decían, esta tierra es nuestra, aunque en la práctica había otras gentes viviendo allí y realidades distintas. Es como si alguien vendiera una casa sin preguntar a quién ya vive dentro. Si esto te sorprendió, no estás solo, la historia está llena de papeles que valen más en las oficinas que en la realidad de las personas. Piensa en una venta formal como un contrato firmado lejos, mientras en el terreno la vida seguía igual o empeoró. Un ejemplo cotidiano sería cuando un edificio se revaloriza por una decisión política y los vecinos terminan desplazados. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para que no te pierdas los próximos episodios. Cuéntame en los comentarios qué te pareció más extraño o qué caso histórico te gustaría que expliquemos con mapas y testimonios reales. En el próximo video vamos a profundizar en las consecuencias para las comunidades locales y a mostrar documentos y mapas que lo explican paso a paso, sin jerga. Gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia, con más datos sorprendentes y alguna que otra anécdota graciosa.